Esta bendecida tarde, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Estamos en vivo en directo a través del programa Impacto de Dios en tu vida. Saludamos a todos los hermanos que nos están visualizando desde este momento en el cual, hermanos, vamos a seguir estudiando el tema, hermanos, que Dios nos permite el poderles predicar su palabra en el estudio que hemos estado predicando, hermanos y hermanas, durante todos estos días, hermanos, atrás, y que por lo que es, hermanos, siempre ocupaciones en la obra de Dios, estamos en este momento predicando ese bendecido mensaje. Bendiciones a usted que está en la fiel sintonía del programa Impacto de Dios en tu vida. También, hermanos, tenemos la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios para todos los hermanos que siempre visualizan este programa, hermanos, de bendición para muchos hermanos y hermanas. Y usted que está en su hogar, su oficina, su trabajo, pueda, hermanos, adorar al Rey de Reyes, Señor de Señores, y sobre todo escuchar esta poderosa palabra que nos ayuda, hermanos, a nuestro crecimiento espiritual. Por lo tanto, en esta tarde tenemos ese privilegio de poder, hermanos, seguir con este estudio. En esta ocasión, hermanos, pues vamos a estudiar acerca del apóstol Tomás, llamado el Dídimo. Este era el discípulo incrédulo, hermanos. Así que vamos a estudiarlo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 3, que ese es el capítulo y versículo, hermano, que tenemos en base a estos versículos, hermanos. Llevamos el orden. Hasta este momento, hermanos, hemos estado estudiando la vida de Simón, Jacobo y Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo. Hoy, hermanos y hermanas, vamos a ver al discípulo número 8, como lo es Tomás. Ya solamente nos falta, hermanos, estudiar a Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote. Ya estamos, hermanos, casi finalizando la vida de estos 12 hombres. Por lo tanto, hermano, en esta bendecida tarde vamos a estudiar la vida del apóstol Tomás. Capítulo 3, versículo 13 de Marcos. Estamos según ese orden, hermanos y hermanas. Si usted puede estudiarlo, estúdielo. Tenemos el privilegio de que podamos, hermanos, compartir este bendecido mensaje. Leemos la palabra de Dios en esta bendecida tarde, en el capítulo 3, versículo 13 de Marcos. Dice la palabra de Dios: honrad al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad para hacer enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermanos de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Hasta ahí dejamos, hermanos, la lectura, ya que hemos dado lectura a todos los discípulos que se han estado estudiando, y hasta este momento nos toca Tomás. ¿Qué podemos aprender de este hombre? Hermanos, iglesia, vamos a
A seguir, hermanos, con este bendecido estudio, en el cual ya vimos el impulsivo, hermanos, carácter impulsivo de Pedro, aquellos hombres, hermanos, conocidos como hijos del trueno, en el caso de Jacobo y Juan, hermanos, quien Jesús los apellidó Boanerges, hijos del trueno. Andrés, hermano, un hombre humilde. Felipe, hermanos y hermanas, pues sabemos que este hombre también fue partícipe de la alimentación de los 5,000 del Señor Jesús, un hombre de logística. Bartolomé, o conocido también como Natanael. Recordemos que Felipe y Bartolomé, hermanos, eran también personas, así como Pedro con Andrés, eran hermanos, pero en el caso de estos hombres no eran hermanos, pero eran amigos, entre ellos dos, amigos íntimos. En el caso de Felipe y Natanael, o conocido como Bartolomé. Mateo, hermanos, pues hemos visto en la forma como Jesús, a través de lo que es el evangelismo, hermanos, en la forma como Jesús nos enseña a tener misericordia. Porque cuando hablamos de Mateo, hablamos, hermanos, de aquel hombre publicano, aquel hombre, hermanos y hermanas, que Jesús tuvo misericordia de él. Como recaudador de impuestos, le robaba a la gente. Por eso la gente no creía la conversión de este hombre, pero Dios hizo grandes cosas. Y ahí tenemos el libro del Evangelio según San Mateo. Así que, hermanos y hermanas, en esta bendecida tarde, cada uno de los discípulos tenía sus altos y bajos, como hemos estado enseñando. Y esta bendecida tarde, hermanos, quiero decirles que Tomás fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo. En la Biblia a Tomás también se le llama Dídimo, según Juan capítulo 11, versículo 16. Vamos a ver lo que nos dice Juan capítulo 11, versículo 16. Como es un estudio bíblico, se lee bastantes versículos. Juan capítulo 11, versículo 16. Vamos a ver, recordemos la escena de la muerte de Lázaro. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo. Ahora, hermanos, ¿qué significa Dídimo? ¿Por qué le dice Tomás el Dídimo? El Dídimo, hermanos y hermanas, porque es equivalente al griego del nombre hebreo Tomás, ambos significan gemelo. O sea que Tomás, hermanos y hermanas, era gemelo. La Biblia no nos muestra, hermano, el nombre del otro hermano gemelo que tenía, pero él era uno de los gemelos. Por eso era Dídimo, porque significa gemelo. Bien, hermanos y hermanas, hasta gemelos tenía el Señor Jesucristo, uno de los gemelos. Tenía dentro de los 12, y qué bonito, ¿verdad, hermanos? Cuando usted ve personas, como el caso, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Jacob y Esaú eran gemelos. ¿Se recuerdan cuando Jacob dice la Biblia que del vientre de la madre, cómo venían los dos? Peleando, dos naciones venían, dice la Biblia, en el vientre de la madre. Venía uno sobre el calcañar del otro, hermano, agarrando su piecito, peleando los dos, a ver quién salía primero. El primero que salió fue Esaú. Entonces, hermanos, nosotros aquí vemos también el Dídimo. A lo mejor usted ha leído en la Biblia. ¿Por qué Dídimo? Pues ahora se lo estamos también explicando. El Dídimo significa gemelo. No sé por qué el otro gemelo no anduvo con el Señor Jesús. Pues aquí podemos ver, hermanos, que uno de esos dos gemelos llamado Tomás. Y lastimosamente, hermano, vemos en este hombre algunas, poder decirles, hermanos, deficiencias. Porque si hablamos de gente negativa, hermano, aquí tenemos uno de los discípulos más negativos que había dentro de estos 12. La escritura no nos da nombre, hermanos, del otro gemelo, pero bueno, vamos a ver los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Tomás solo se menciona en la lista de los apóstoles. Nosotros vemos en el caso, hermanos,
de cuando los discípulos recibieron el aposento alto, los 120 hermanos, el Espíritu Santo, ahí estaba Tomás también. Pero ya, si vemos el libro de los Hechos, hermanos, quiero decirles de que no nos muestra la vida de Tomás, solamente nos muestra cuando anduvo con el Señor Jesús. Después de resucitado, cuando fue testigo cuando se fue el Señor Jesucristo, varón de Galileo, que está mirando ahí arriba, vino el Espíritu Santo sobre ellos, pero después no nos muestra en la Biblia qué pasó con este hombre. En el Evangelio de Juan, Tomás tiene un papel protagonista en dos relatos destacados. Hasta el final del ministerio terrenal de Jesús, algunas personas en Judea estaban planeando la muerte del Señor. Fue durante ese tiempo que Jesús y los discípulos recibieron la noticia de que su amigo Lázaro estaba a punto de morir. Bueno, recordemos, hermanos, primeramente, a modo de enseñanza, en el capítulo 11 de Juan, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, en la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba a Jesús a Marta, su hermana, y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaban enfermos, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Miren, hermanos, quiero decirles algo. Aquí dice la Biblia, escucha bien. Aquí dice la palabra de Dios, que los discípulos le dijeron al Señor Jesús: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte. Ellos le están diciendo: Señor, en aquel lugar no te quieren, te van a matar. En aquel lugar quieren acabar con tu vida, no te pueden ni ver, te rechazan, te aborrecen. Pero Jesús, hermano, él dijo: vamos a ir a Judea. Si había un lugar, hermanos, donde había muchos enemigos, era en ese lugar, hermanos, en Judea. Nos enseña la palabra de Dios. Escucha bien esta bendecida hora. Quiero decirles a ustedes, estimados hermanos, escucha bien lo que le vamos a decir en esta bendecida tarde. Lázaro, hermanos, era amigo de Jesús. Jesús podía haber ido al momento, pero él no fue. Imagínense que ahí tenía Jesús personas que lo amaban, personas, hermanos, que lo querían, personas, hermanos, que lo apreciaban. Pero lastimosamente en Judea, en el lugar donde estaban Marta, María y Jesús, hermanos y hermanas, cómo lo frecuentaba él a ellos, el caso de Lázaro, eran íntimos amigos del Señor Jesús. Jesús llegaba a ellos, pero las otras personas, hermanos, que vivían en Judea, odiaban a Jesús. Entonces en Judea Jesús tenía enemigos que incluso querían hasta matarlo, hasta apedrearlo. Escucha bien. Y por eso los discípulos, hermanos, aquí se enojan, se molestan y tenían miedo, hermanos, porque ellos no querían ir a ser apedreados juntamente con el Señor Jesús. Entonces los discípulos le dijeron a Jesús: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas?
El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis. Mas vamos a él. 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Ajá. ¿Usted cree que querían ir? ¿Quién va a querer ir a un lugar donde planean su muerte? ¿Quién va a querer ir a un lugar, hermanos y hermanas, donde no lo podían ni ver? Pero como ellos andaban con Jesús, también, hermanos, si Jesús era despreciado, iban a ser despreciados los discípulos que andaban con él. Si Jesús, hermanos y hermanas, fue abatido, iban a abatir también, perseguir, hermanos y hermanas, a los discípulos que andaban con él. Por eso cuando a Pedro, dice la Biblia, estaba allá, hermano, en la negación, cuando Pedro niega al Señor Jesús, una le dijo por ahí: este andaba con él. ¿Por qué? Porque habla igual que él. Entonces, hermanos y hermanas, para ser un discípulo del Señor Jesús, tenemos que aprender a no temer. A no temer, hermanos y hermanas. ¿Qué es lo que había aquí en Tomás? Temor, ¿sí o no? Temor, ¿por qué? Temor a ser apedreado por causa de Cristo. Temor, hermanos y hermanas, a morir. Por eso Jesús decía que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará, dijo el Señor Jesús. Los discípulos intentaron convencer a Jesús de no regresar a la ciudad natal de Lázaro, Betania, que estaba cerca de Jerusalén. Insistieron, pero hermano, ¿quién le va a ganar al Señor Jesucristo? Nadie. Donde seguramente les esperaban amenazas de muerte. Sin embargo, Jesús estaba decidido a ir, y Tomás le dijo a sus compañeros discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. La disposición de Tomás para permanecer con Jesús, a pesar de las consecuencias, es digna de mención. Aunque su perspectiva pudo haber sido pesimista y sus palabras algo sobrias, Tomás demostró una lealtad extrema hacia Jesús. Porque ¿qué es lo que estamos viendo aquí en él? A pesar que tenía miedo y todo, pero él dijo: vamos. Porque otro hubiera sido que hubiera dicho: quedémonos, que se vaya solo él. Por eso le digo, hermano, ahora, ¿qué vamos a aprender de la vida de este hombre, de Tomás? Aprendemos que estaba profundamente comprometido con su maestro. Hermanos y hermanas, necesitamos en estos tiempos discípulos, hermanos, que tengan un compromiso serio con el Señor Jesús. Un compromiso, hermanos y hermanas. Usted sabe que todo tiene que ser un compromiso con Él. Y es un compromiso, hermano, hasta que Él nos llame a su presencia. Un compromiso, hermanos y hermanas. No como muchas personas hoy en día: prometo seguirte, prometo servirte. Hacen compromiso con Él, pero después se les olvida. Dice la Biblia que, hermano, que cuando Dios hace promesas no tarda en cumplirlas. Por lo tanto, hermano, tiene que haber un compromiso con Jesús, y que sin embargo luchaba con dudas y preguntas. Entonces, hermano, en este hombre, en la poca escena que nosotros vemos en la Biblia, vemos aquí cuando él dice: vamos para que muramos con él. De ahí Tomás, hermano, pues cuando Jesucristo está en la cruz del Calvario, él también huyó. Él no estaba ahí.
Ahora vamos a ver Juan capítulo 20, versículo 19. Juan capítulo 20, versículo 19. Dice la Biblia: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieron los pecados les son remitidos, y a quienes se los tuvieron les son retenidos. Pero Tomás, escuche bien, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Pues ¿qué es lo que vemos aquí, hermanos, estimados oyentes? Hasta aquí en este momento no estaba Tomás. Cuando Jesús se les aparece a ellos, a los demás discípulos, recordemos que hasta aquí a Judas Iscariote había muerto, él se había ahorcado. Entonces aquí, hermanos, vemos que están solamente 10 discípulos y faltaba uno. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Miren, hermanos, aquí hay un problema serio, porque aquí quien no creyó fue Tomás. Esta situación, hermanos, esta circunstancia, escucha bien, que nosotros logramos visualizar en la palabra de Dios, y es de que, hermanos, nos enseña la Biblia de que Tomás, hermano, era un hombre en el cual ahora, según lo que nosotros logramos visualizar, hermanos, al no estar ahí, había un plan del Señor Jesús. Había un plan, hermanos y hermanas, para que, hermano, este hombre creyera de lo que Jesús iba a hacer. Tomás no creía que Jesucristo había resucitado. Para Tomás, Jesús estaba muerto. Y aquí, hermanos y hermanas, podemos ver hasta no ver, no creer. Es del tipo de personas que muchas veces quieren probar al Señor Jesús, a nuestro Dios, hermano. Y hay mucha incredulidad dentro de la iglesia, dentro del pueblo. Y muchas veces, hermanos y hermanas, usted se tiene que ver de qué forma poder, hermano, entender acerca de la confianza en el Señor Jesús y de la fe que tenemos que tener en Él. Por ejemplo, hermanos, Jesucristo trataba siempre de mostrarles, hermano, que creciera la fe en ellos. Jesús ya había dicho que iba a resucitar, que lo iban a matar y el tercer día resucitaría. Y Él no venía, no sé cuántas veces se lo dijo a los discípulos, pero ellos aún dudaban de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, cuando Jesucristo resucita, se le aparece a los discípulos, pero al no estar Tomás, este hombre, hermanos y hermanas, notamos que según la palabra de Dios, que cuando los discípulos más tarde le dijeron a Tomás que habían visto al Señor resucitado, él respondió: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, y metiera mi mano en su costado, no creeré. Con esas famosas palabras, Tomás, oiga bien, se ganó hermano este sobrenombre, el incrédulo. O sea que él mismo se lo ganó. Ahora,
La gente incrédula, hermanos y hermanas, tocando a Tomás, tocamos la incredulidad. ¿Qué hace el Señor Jesús con la gente incrédula? Comencemos por esto. ¿Qué hace el Señor Jesús con la gente incrédula? La Biblia nos muestra, estimado oyente, estimado hermano y hermana, acerca de la obra que el Señor Jesucristo hace en esta tierra. Yo quiero decirles a usted que por medio de la palabra de Dios, del mensaje de Cristo, hermanos, que este hombre es recordado como el incrédulo. Vamos a ver un poco acerca de la incredulidad.